Ahí Saludos a estamos. Bernardo Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. En su cuerpo docente se encuentra siempre invitado, cordialmente invitado, quien nos acompaña hoy en el conversatorio, que es Luis Maximiliano Sarazaga, doctor en leyes por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor emérito y exdecano de la Facultad Católica de Derecho de Córdoba, importante hombre en el procesalismo argentino y muy particularmente los efectos de esta conversación es un abogado litigante en el Foro de la Ciudad de Córdoba y también en el Fuero Federal. Él es experto en el recurso federal extraordinario. Y me parece de la mayor importancia un tema que no lo hemos tratado aún, detenernos un poco en esto, porque quien está ajeno al tema, quiero recordarle que somos un país federal con la coexistencia de una justicia ordinaria de tipo provincial y una federal, por supuesto, de carácter nacional, correspondiéndole a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dos competencias, una originaria y otra recursiva. Esas competencias estaban marcadas originalmente en los artículos 100 y 101 de la Constitución originaria, hoy 116 y 117. Quiero leerles el artículo 116 para entender luego el tema general de esta conversación. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 2 del artículo 75 y por los tratados con las naciones extranjeras de las causas concernientes a embajadores, etc. Pero además le corresponde, y esto es lo muy importante para nosotros, los asuntos en los que la nación se aparte de las causas que se suscitan entre uno o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia y sus vecinos contra un Estado ciudadano extranjero. Cuando la Constitución ejerce esto por vía de recurso, por vía recursiva, tiene que hacerlo siempre que se haya puesto en tela de juicio una disposición de carácter constitucional o legal, o una resolución de un funcionario federal en contra de una decisión constitucional, etcétera, ley local de carácter provincial, y la decisión haya sido a favor de esta última. Esa es la competencia importante de la Corte, ¿no? Con lo cual se reserva ser el último tribunal, el mayor intérprete de la Constitución Nacional, con una suerte de recurso de casación constitucional que se llama recurso extraordinario federal. Ese recurso ha sido reglamentado en la ley 48, primigeniamente. Recuerda que la ley 50 fue la que estableció el procedimiento federal. La ley 48 estableció cómo se ejercía esto. En el artículo 14 de la ley 48 se establecen claramente estos tres supuestos de admisibilidad recursiva respecto de las sentencias dictadas por el último tribunal, por el superior tribunal de justicia de la provincia. Todas las causas son recurribles de la Corte Nacional, siempre que se dicten que haya una cuestión constitucional contra una sentencia dictada por un superior tribunal de la causa, último tribunal de la provincia, después del caso Estrada con ocupantes, y atención, y siempre que se den los tres supuestos de procedencia que ya antes he mencionado. Ley provincial contra ley nacional, constitución provincial contra constitución nacional, resolución de funcionario provincial contra resolución de funcionario nacional, y esté siempre a favor de lo menos importante. Al comienzo mismo de la historia jurídica argentina, se generó una nueva causal que ahora me la va a explicar con mucho detenimiento Luis Sarazaga, que fue dando vueltas por los años, hasta que a mitad del siglo pasado se popularizó. Entonces hemos generado una nueva causal, es un inciso no escrito de los tres incisos del artículo
del artículo 14 de la ley 48, que se llamó arbitrariedad. Y por esa vía se sumaron miles de expedientes, a punto tal que Genaro Carrió, en una preciosa e inolvidable obra, hizo un recuento de las causales. En ese momento creo que eran 17, antes muchas más, tú me contarás, Luis, en un momentito, causales de arbitrariedad, dándome a mí a entender, si quiero interpretar inteligentemente la cuestión, de que la Corte abre la cuestión cuando quiere. Frente a eso, como habría cuando quería, es decir, el recurso por arbitrariedad se abre cuando conforme con la ley no es admisible el recurso extraordinario. Hace muchos años, en una edición que hizo de Palma, nuestro amigo Jorge Reinaldo Banossi, a la sazón, hoy importante constitucionalista, a la sazón secretario letrado de la Corte, escribió un precioso libro chiquitito que decía cuáles eran las razones por las cuales la Corte denegaba el recurso federal cuando era procedente materialmente. Así empezó a hablar, así como Carrió hablaba de las causales que abría, hablaba de las causales que cerraba. Que la cuestión no había sido planteada oportunamente, que no se había mantenido en todas las instancias, montones de peros para decirle que no, pues había que decirle que sí. Y últimamente, esta Corte, hace un par de años, 2, 3 años, ya no recuerdo cuánto, ha establecido una cosa genial, ¿no? Máximo de páginas, máximo de renglones. Si te excedes un renglón de las tantas páginas que tienen recursos, te lo rechazan por el análisis. Es decir, a mí, a mi vejez, entender el recurso federal es casi un misterio, porque veo que lo abren cuando quieren y lo cierren cuando quieren. O sea, la doctrina de la arbitrariedad es la arbitrariedad de la Corte, palabras que corren por mi cuenta y no por la de Luis, que estoy viendo que se ríe de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero esto ha terminado en que la Corte tenga cientos de miles de casos. Hace un par de años, en esta materia recursiva, solamente con problemas relativos a la jubilación, cuando el Estado no pagaba y se iban jubilados en recursos, había 300.000 expedientes en fallo. Es decir, hoy, no sé, Deo volenti, mutatis mutandi, la Corte puede resolver el desalojo de la pieza 14 del conventillo de al lado, cosa que no estaba ni remotamente en la idea de la constituyente de Estados Unidos, a la cual la copiamos, y por supuesto la idea de Juan Bautista Alvarez. Esto me pareció de la mayor importancia que lo tratamos, y por eso lo convoqué a mi amigo Luis Arazaga, experto en esto, para pedirle que me haga una suerte de historia de por qué de la arbitrariedad de las arbitrariedades. Y que luego, de que terminemos esto, con el del certiorari, ¿no? Que es la decisión que hemos copiado de una decisión que admite una competencia positivamente, ¿no? Acá le hemos hecho negativamente, ¿no? Acá le decimos que no, a que tenemos que decirle que sí. Así que todo esto para que se entienda, Luis Arazaga, que es el dueño de la materia. Querido amigo, un fuerte abrazo, te recibo con todo afecto como siempre. Estás en tu casa. Ya te planteé mis dudas, mis angustias existenciales con tanta arbitrariedad, ¿no? Contanos la historia esta del recurso federal extraordinario y particularmente el de la arbitrariedad, ¿eh? ¿Cómo nace esto en la Argentina? Te escucho. Primero, es para mí un honor que me hayas invitado a mantener esta conversación, no solamente por la admiración que te tengo y porque el talento que he apreciado a lo largo de muchos años que te conozco y que te he visto en Congreso. Y sobre todo a través de mi primo Jorge Horacio Cini, con quien vos tenías un gran amigo que se fue. Una amistad importante, ¿no? Sí. Y bueno, y de Manuel González Castro, que es otro gran amigo común que tenemos acá en Córdoba, y vos, es un fiel muy discípulo querido para mí. Sí. Hablando del tema que vos has planteado, en primer lugar, el artículo 14 de la Ley 48 es copia, ustedes lo pueden ver en el trabajo que se han escrito mucho, es copia del acta judicial de 1797, en donde se copian eso del artículo 14. Sagües en su libro ha hecho una
en el tomo 1 de él ha hecho una, qué dice el acta de 1917 y qué le dice el artículo 14 de la ley 48. Y esto es muy importante tener porque acá hubo dos hombres que fueron muy claros, que tradujeron a Story, que era un comentarista de la Constitución de 1787 americana y de la Corte americana. Y esos comentaristas, uno fue Aguirre, que tuvo una destacada trayectoria a finales del siglo XIX, y el otro Calvo, que fue el que tradujo, y si nosotros vemos los primeros fallos de la Corte, lo vamos a encontrar siempre la cita de Story traída por Aguirre o por la traducción que hace Calvo, que era moneda corriente. Los americanos, que tenían un sentido pragmático, ya en 1891 dijeron el abocamiento automático de la Corte en los recursos extraordinarios, las tres causales que vos has citado, más la arbitrariedad que ya voy a entrar a hablar, dijeron el 25% de las causas son de abocamiento discrecional, solamente el 70% de abocamiento obligatorio. Eso lo dijo, vuelvo a repetir, la Corte Americana en 1891. Después, cuando Taft, que es un Figueroa Alcorta, William Taft fue presidente de Norteamérica, presidente de la Cámara y presidente de la Corte Suprema. Cuando él asume, dice dos cosas que son importantes. El 75% va a ser el abocamiento discrecional de la Corte, el 25% va a ser en la famosa Ebar-Art de 1891. Pero también logra una cosa, que el poder legislativo le delegue a la Corte el dictado de las reglas para la interposición del recurso extraordinario. Es decir, que la Corte Americana no necesita que le reglamente el poder legislativo, sino que la Corte Americana directamente, ella está autorizada por delegación legislativa a fijar las reglas para el planteamiento del recurso extraordinario. En 1785, al final, en 1988, cuando Nixon era presidente, la Corte resuelve en una regla que todos los abocamientos de la Corte van a ser discrecionales, no automáticos. Nosotros dictamos la ley 4055 para paralizar en lo que ya había en esa época un aumento, estoy hablando a principios de 1900, cuando Bermejo, que es presidente de la Corte de 1903 hasta 1929, empieza a dictar esa ley que acotaba la llegada a la Corte, porque por la ley 27 llegaban automáticamente por apelación todos los recursos a la Corte. Después, la Corte dicta la ley 23774. La ley 23774, que se dicta en la época de Menem, es una ley tramposa, porque aumenta a 9 los miembros de la Corte Suprema para tener el manejo político de parte de Menem. Ya Frondizi, con la 15281 en 1958, había dictado una ley que aumentaba 7 miembros, que el ideólogo tanto de la 2774 como de la 15281 fue Julio Llanarte, que fue miembro de la Corte, ministro de Justicia, Nobel diputado en la época de Frondizi. Era el que pensaba Llanarte, ¿no? Era el que pensaba, ¿no? Y él es el que inventó los 9 diputados. Y ahí metieron el cerciorari, que en esa redacción del cerciorari participó Morelo. Yo me acuerdo que lo dije Morelo porque Morelo estaba en contra de los 9 miembros, le metieron en la ley el cambio del cerciorari y en los 9 miembros. El cerciorari es el abocamiento discrecional de la Corte, entre comillas, a los diferentes casos. Pero el cerciorari que reforma el artículo 280 y 285 del Código de Procedimiento actual es una copia también del cerciorari americano. Pero Alberto Legarre, que escribe un libro que se llama La trascendencia del recurso extraordinario, que es un secretario de la Corte, inverta por vía de la jurisprudencia el cerciorari positivo. Es decir, que a una cuestión de derecho común, la Corte discrecionalmente la toma, se aboca y falla. Un caso que en una sucesión de Gandulfo, que a mí me tocó, otro que a mí me tocó otro del Plata,
la Corte se abocó, tomó una cuestión de derecho común, se abocó en base al certiorari positivo. En el caso de la fijación de intereses, YPF contra provincia de Corrientes, también la Corte se abocó y fijó los intereses, etc. Pero eso es la historia de cómo la Corte va tratando Oye, de a ver, hubo también un asunto muy sonado, un juez en el sur que paró las negociaciones de Aerolíneas Argentinas sobre pretexto de que se habían puesto una reforma al Código Procesal Federal y la Corte, creo que la Corte se abocó, abocó la causa y la revocó sin que pasara por el medio por la Cámara. Ese fue un caso que se llama Fontela Moisés contra Aerolíneas Argentinas, su privatización, que un amigo mío que era cordobés, juez de lo contencioso administrativo de Buenos Aires, Oscar Garzón Funes, él hizo lugar a la medida cautelar del amparo que había puesto Moisés Fontela, paraliza la privatización y entonces Dromi va, y fue el primer caso con el del Banco del Interior que funcionaba en Santa Fe y en Rosario, fue los dos primeros casos, Viva y Aerolínea, los dos primeros casos que Dromi Roberto solicita vocación de la Corte Suprema en los casos estos, y la Corte se abocó y dejó sin efecto lo que había hecho Oscar Garzón Funes y el juez federal de Santa Fe en el caso de la intervención del Banco del Interior y Buenos Aires, el caso de Viva. Que eso fue otra cuestión, que es el recurso por salto de la instancia, que ya Petracchi, en un caso que se llama María Belén, que es un caso de violación de derechos humanos en la provincia de Catamarca, ya Petracchi se había votado a favor del per saltum y los otros miembros le habían rechazado. Eso es el per saltum. Que después el per saltum, con las leyes de emergencia, el Estado empezó a usar el per saltum para los juicios de ellos y que dio lugar al famoso caso cuando el corralito Smith contra Banco de Galicia, en donde había un per saltum y la Corte le falló en contra del Estado. Y de ahí quedó el per saltum institucionalizado como recurso por salto de listas. Oye, te interrumpo, para que nos estén escuchando, del per saltum significa pretermitir una instancia. El expediente está en primer grado, no va a la Cámara de Casación, va a la Cámara directamente a la Corte. Pretermite, saltea una instancia, ¿no? Pero ese es exactamente el efecto, porque técnicamente, no como decía Morelo, competencia per saltum, que es un error, sino que es su competencia por avocación, así se llama técnicamente. Así lo dice Dromi cuando se pide la vocación. Avocación es con B corta, ¿no? A ver, la palabra vocación es con B alta o con B corta. Abocar me viene de boca con B alta. Y abocar con B corta significa llamar a uno. Por lo tanto, no es que la Corte se aboque, aboca los autos, se aboca abocando los autos, ¿no? Esto no se dice nunca, pero una cosa que técnicamente sería bueno aclararla para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Estamos hablando de una competencia que la Corte no tiene y sin embargo dice que la tiene y por tanto estamos los autos así. Eso nace en la justicia federal americana. En el caso de la guerra con Cuba, a finales del 1800, en el caso de los tres amigos, en donde el juez federal de Florida mete preso a tres amigos que le vendían a los independentistas cubanos contra España armas, los mete presos, ellos piden a la Corte y la Corte se aboca y deja sin efecto. Después vino un segundo caso que fue San Luis Railroad. Se trataba de un ferrocarril que pasaba por el estado de San Luis, le ponen un impuesto que no podía pasar más el tren y la empresa pide el abocamiento, la Corte agarra y deja sin efecto el impuesto. Y el más notable, que vos lo debes haber sentido, United Steel contra Estados Unidos, fue en la Segunda Guerra Mundial. Truman interviene, la empresa de acero más importante de Estados Unidos, y porque decía que era necesario para la guerra, y la empresa interpone un per saltum ante la Corte, y la Corte deja sin efecto la intervención de Truman. Y después, en el caso de Italia, creo que el artículo 116 de la Constitución italiana permite, cuando se trata de derechos humanos, el per saltum de la instancia. Y hay muchos países, yo no quiero... y de esto lo hemos tomado y copiado nosotros. Pero para que haya el per saltum, tiene que tratarse de una cuestión federal
tiene que haber gravedad institucional para que la Corte se aboque. Así lo ha fijado, no solamente yo, sino para quien quiera profundizar, hay un libro de Tanzi que se llama Recurso por salto de la instancia, en donde hace un estudio meduloso de esto, cómo podemos saltar la instancia para llegar a la Corte. Pero vamos, retrocedamos atrás. ¿Cómo Oye, nace? una pregunta para terminar esto. La resolución mediante la cual la Corte decide abocar los autos, a eso en Estados Unidos le damos el nombre de cerciorari. La palabra es positivo. Claro, es decir, cuando soy competente. Siempre es Claro, positivo. Allá, yo tomo esto mediante un cerciorari, ¿no? Por eso la cerciorari allá es positivo. Después veremos que acá es negativo. Claro, acá la Corte Americana para dictar un fallo se aboca y establece que por qué tiene que tratar ese asunto. Y dicta un fallo intermedio, dice, me aboco a este asunto, y llama a las partes a discutir el recurso y falla. Ese es el sistema de la Corte Americana. Es decir, me aboco y fallo, que es el cerciorari, o el cerciorari tiene negativo. Pasado tanto tiempo que la Corte no se aboca, automáticamente la Corte Americana descarta. Acá, directamente, sacan un decreto que dice que no hay cuestión federal de 3 renglones, invocando si es un directo el 285, el 280 y deja sin efecto. Eso está referido, vuelvo a repetir, al cerciorari que recién se puso con la ley 23774. Oye, Luis, te interrumpo, a ver, ya voy de viejo abogado a abogado no tan viejo. A mí me parece que esto que estamos hablando es una notable falta de respeto de la Corte hacia la abogacía seria del país y hacia los justiciables. Porque si la sentencia inferior debe ser fundada, si la impugnación y la respuesta deben ser fundadas, si la decisión que admite el recurso debe ser fundada, si el recurso extraordinario que trata de llegar a la alzada es fundado, no puede ser que la Corte, sin fundamento, me diga que lo mío carece sin fundamento. ¿Qué es lo que ocurre con un sellito pequeñito de 2 renglones que lo pone un funcionario de menor jerarquía y dice esto no es admisible? ¿No es cierto? Ese sellito ha venido a conspirar contra la abogacía seria. Porque vos te escribís un recurso de 110 páginas, de 40 o de 200 páginas, y con un sellito te dicen que lo tuyo carece de fundamento, convirtiendo en mala praxis tu desvelo profesional. Yo hice un trabajo sobre historia de la fundamentación de la sentencia y en el congreso que se celebró en Corrientes, no me acuerdo qué año, de Derecho Procesal, presenté un trabajo que lo discutimos y fue diciendo lo que vos decías. El artículo 17 de la Constitución Nacional establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino por sentencia fundada en ley. Y acá se me está privando de un derecho patrimonial, eventualmente de mi libertad, con 2 renglones, y eso atenta contra la propia Constitución. Como también creo que atenta contra la propia Constitución la reglamentación, porque Estados Unidos, esa copia de reglamentar que el recurso no puede tener más de 40 páginas, 26 renglones, con letra de 12, etcétera, etcétera, con una carátula que es absurda, porque me hace acordar. Incluida en las 40 páginas, incluida. Que es absurdo. Todo eso para mí es inconstitucional, porque la Corte está reformando el Código de Procedimientos Civiles que no nos establece cómo es. En Norteamérica sí lo puede hacer porque tiene la facultad delegada para establecer las reglas para la interposición del recurso extraordinario. Pero no acá. Exactamente. Pero vamos a quienes quieran plantear la arbitrariedad, que es lo que no hay. ¿Cómo nace esto? El primer caso, el caso, se muere Urquiza y se muere su hermano, sucesión de Urquiza, y ahí... Hablamos de nuestro primer presidente constitucional argentino, ¿eh? Hablamos de Justo José de Urquiza. Sucesión de Cipriano Urquiza contra sucesión de Justo José de Urquiza, que se pelean por 400.000 hectáreas en Entre Ríos. El juez de primera instancia federal de Paraná dice el tirano que ha muerto y qué sé yo, y critica y le da las 400.000 hectáreas a los herederos de Cipriano Urquiza. Victórica, que después es miembro de la Corte, procurador general y miembro de la Corte,
era el yerno de Urquiza y el abogado de la sucesión. Interpone un recurso extraordinario ante la Corte y la Corte dice muy claramente hay una frustración del derecho porque todo juez está obligado a justificar jurídicamente y fácticamente la resolución y bajo el tema que está frustrando un derecho federal deja sin efecto el fallo del juez federal de Santa Fe favoreciendo a la sucesión de Justo José de Urquiza. El otro caso que se da en esta etapa es Candiote de Irondo contra provincia de Entre Ríos, en donde la familia Candiotti, que parece que es una familia muy poderosa aún hoy en día en Santa Fe. Los Candiotti y los Iriondo son dueños de Santa Fe. Sí, mi mujer de Iriondo, digo unas propiedades. Bueno, resulta que se pelean con el gobernador de Entre Ríos, el intendente de Paraná le agarra y le pone un impuesto más allá del ejido urbano, una tasa más allá del ejido urbano. Entonces, van el recurso extraordinario y la Corte dice es frustratoria del derecho federal la ordenanza del intendente de Paraná que le quiere imponer a la familia Candiotti de Irondo de su campo un impuesto, etcétera, etcétera. Parece que había una pelea política en el trasfondo y deja sin efecto. Pero cuando nace por primera vez la palabra arbitrariedad, es en el fallo Rey versus Rocha. Celestino Rey contra Alfredo Eduardo Rocha, falsificación de marcas y de mercadería. Ahí se condena a quien denuncia, se lo condena, violando el principio de la especialidad de la ley penal. Y esto llega, el fallo de la Cámara, llega a la Corte, y Bermejo trae a colación, citado de la traducción de Calvo, de Aguirre y de Story, trae a colación el tema del grosero error, Pero es más profundo Bermejo, porque dice, todos los poderes del Estado tienen limitación. El presidente, si se excede en su poder, va a juicio político. El legislador se excede en su función, se lo desafuera y se lo echa de la Cámara. Y el juez tiene que tener un límite, porque es una expresión de poder, una sentencia. La sentencia es una expresión de poder judicial, una expresión política de poder judicial. Entonces, también el juez tiene un límite. Debe fundar su sentencia en la ley y debe fundar fáctica y jurídicamente su sentencia. Y ahí habla de arbitrariedad. Dice, una sentencia es arbitraria cuando carece de fundamento o fáctico o jurídico para condenar. Te interrumpo. Tengo el diccionario en la mano para quien nos está escuchando. Sí. Arbitrariedad, en la RAE, en el diccionario de la Real Academia, es la forma de actuar basada solo en la voluntad o en el capricho, y que no obedece a principios dictados por la razón, la lógica y las leyes. Es decir, una acción arbitraria cometida solo con abuso de autoridad. Esa es la palabra que está utilizando ahora Luis Arazaga, ¿no? Por eso el juez arbitrario no está vinculado a la ley, hace lo que quiere. Ese querer que tanto tenía Napoleón con el juez. Perdón. Otros hablan de falta de razonabilidad. Claro. Y digo esto porque es muy importante lo que dice Bermejo, porque Bermejo trae a colación, y yo lo he traído a colación en un trabajo que he hecho de historia y la fundamentación de la sentencia. Carlos III dictó una red paramática y dijo, yo soy el juez poderoso, y por esta red paramática le prohíbo a los jueces que funden la sentencia, porque están desgastando mi poder. Yo le he delegado el poder para que dicten. Y entonces no tienen que dar justificación, tienen que condenar o absolver, punto. Y si agarramos la sentencia de la época colonial en un trabajo que yo he hecho, vamos a ver que ninguna tenía fundamentación, no había garantías. Pero cuando nace el liberalismo jurídico, la garantía, Esteves Aguis y Vélez Sarsfield, que tiene un opúsculo, que son el antecedente del artículo 17 de la Constitución, dice, no, todo ciudadano que se le quite la libertad o se le quite la propiedad, tiene que tener una garantía en el fallo, y ahí nace el 17, el 18, de la Constitución Nacional. Lo importante es que se da otro aspecto. En primer lugar, al principio la Corte, sobre todo cuando está con Bermejo, no abre
en ciertos tipos de procesos, como los ejecutivos, apremios, el recurso extraordinario, diciendo que hay una vía ordinaria para rever esa sentencia que hace cosa juzgada formal y no hace cosa juzgada sustancial. Sin embargo, esto en un caso que se llama Storani de Bogdanich, un fallo de Repetto, que es el gran juez, que es el gran interlocutor de 1930 a 1947, cuando se ve obligado a renunciar, él habla que en un expediente se había dictado una resolución, después era esos expedientes que tienen 20 cuerpos, y en el último expediente se dicta una resolución que era contraria a la cosa juzgada dictada en el primer cuerpo, contra unos menores. Y el asesor letrado interpone un recurso extraordinario y Repetto dice, se trata de una cuestión procesal, si bien la cuestión procesal en principio no es objeto del recurso extraordinario, pero como acá ha vulnerado la cosa juzgada, me aboco y dejo sin efecto. Y ahí es el primer caso de arbitrariedad, digamos, en donde se trata una cuestión procesal. Después el segundo caso, que es un caso más político, que es el Municipalidad de Buenos Aires contra Compañía Primitiva de Gas. En ese caso, Perón resuelve crear un impuesto con retroactividad de 10 años y con eso no necesitaba pagar la indemnización por la expropiación de la Compañía Primitiva de Gas, se quedaba con la Compañía Primitiva de Gas. El juez de primera instancia, cuando hace el amparo, rechaza el amparo, que es el doctor Sorraquín Becu, un gran maestro de la historia del derecho. Eso es apelado, la Cámara confirma lo de Sorraquín, el Estado va en recurso extraordinario y el doctor Casares, que era un juez muy digno, a pesar de haber pertenecido, vota en disidencia, dice que esto no corresponde la retroactividad impositiva. Los otros tres jueces, que eran Felipe Pérez, Longhi, Rodríguez, votan en contra, y Valenzuela votan en contra de cómo es, y la expropian por... pero lo importante Oye, esa fue una corte ultra olvidable, ¿no? Sí, esa corte de Valenzuela, una corte vergonzosa fue, ¿no? Sí, salvándolo a Casares, sí. A Tomás Darío Casares, los otros fueron una sucursal de la presidencia de la Nación. Sí, terrible. Eso podemos hablar en otra conferencia aparte de eso. Pero lo más interesante es que después van naciendo otras causales de recurso extraordinario. Porque acá la arbitrariedad en esta primera etapa es o arbitrariedad normativa o arbitrariedad fáctica. Arbitrariedad normativa. Jueces que no habían estudiado aplican una ley derogada. Ahí hay una causal de arbitrariedad normativa. O le hacen decir a lo que la ley no dice, arbitrariedad normativa. Vamos a poner. O violan el principio de congruencia. Yo demandé A y me sacan C. Hay arbitrariedad normativa. Pero, y arbitrariedad fáctica. Yo acredité que pagué la deuda y resulta que me condenan lo mismo. Entonces ahí omite una prueba fundamental que es fundamental para la decisión de la causa, y hay arbitrariedad fáctica, que fue otra de las causas de la arbitrariedad de esa época. Pero después nacen nuevas causales de arbitrariedad por lo que va pasando, que en la Corte de 1955 Perón expropia el diario La Prensa y le pone el nombre de Democracia, y después le expropia a Pereira Iraola, el famoso Parque Pereira Iraola, que va uno a La Plata, López de Saubide una estancia, Capel Davidson otro campo, y presiona al tribunal a que pague el diario La Prensa, que era una propiedad muy valiosa frente al Cabildo, que valía, de acuerdo a lo que yo he visto en el juicio, valía $100 el metro en ese momento, ahí le pagan $1 el metro, etcétera, etcétera. Cuando termine el gobierno de Perón, el doctor Manuel Victoriano Ordóñez y Manuel Ríos inician una acción autónoma de nulidad por cosa juzgada irri. Y llega a la por cosa jugada fraudulenta, hablamos de Campbell Davidson, ¿no?
y es cita fraudulenta. Había otro caso, Atlántida, que muy bien lo describe Juan Carlos Peter en su libro Revisión de la cosa juzgada. Pero acá esto llega a la Corte y la Corte dice, acá ha habido persecución política y se ha obligado, había comunicaciones del ministro del Interior con el juez, etcétera, etcétera, y anula, le devuelve a Gainza Paz, a Pereira Iraola, le devuelve los campos a Bember, le devuelve toda la empresa que le habían expropiado. Me hace acordar recientemente la expropiación de esta cerealera allá del norte de Santa Fe, de Reconquista, que querían hacer. Más o menos fue un caso muy parecido al de Bember, con la diferencia que Bember no estaba en concurso. Pero ahí aparece otra causal, que es la causal por arbitrariedad, por persecución política, que es en definitiva lo que dicen, y que escribe un libro Manuel Ordóñez, para que quiera verlo en la biblioteca, que se llama Recurso extraordinario por persecución política. Después viene otro caso, que es el caso del exceso ritual manifiesto. Colalillo contra Seguro de España. El señor Colalillo va en la ruta que va de Morón hacia la autopista de Ezeiza, tiene un choque, resulta que empieza a revisar, no encuentra el carnet de conductor, la policía le hace el acta, el carnet de conductor no estaba, por supuesto no le paga la compañía de seguro, aduciendo que no tenía el carnet de conductor. Él hace un pleito en contra, libra un oficio a la Municipalidad de Morón. En ese momento la Municipalidad ya la rata habían comido el libro donde estaba la constancia que Colalillo había sacado el carnet de conductor. Y cuando el expediente está en la Cámara, Colalillo encuentra el carnet de conductor en su casa. Corre el abogado lo presenta en la Cámara, y la Cámara dice, está fuera de término, no vale, y le rechaza la demanda a Colalillo. Esto va a la Corte, y acá se abre otra causa, que después se da en Valladera y en otros casos, no quiero citar excesivo, porque acá lo que interesante es que entienda la gente, y la Corte dice hay un exceso ritual porque va contra la verdad jurídica objetiva. Colalillo tenía el carnet y probó que tenía el carnet. De tiempo, por cuestiones ajenas a él, lo había perdido, etcétera, etcétera. Y de esa manera la Corte deja sin efecto. Oye, pero la Corte, caso, te interrumpo, porque a mí Colalillo me suena mucho. Sí. La Corte dice que no se puede renunciar a la verdad jurídica. A la verdad jurídica, no se puede renunciar conscientemente a una cosa que está existiendo, ¿no? No usó la palabra exacta. Oye, esa renuncia consciente, a mí me parece que la Corte no entendió en definitiva qué era el proceso. Yo soy crítico de Colalillo. Sí. Porque Colalillo fue una sentencia justa. De verdad. Sí, porque de verdad fue justa, ¿no es cierto? Pero fue una sentencia ilegítima. Porque ahora, sobre texto de que yo adopto la doctrina Colalillo de aquí en más, como se me pega la gana, en un país gobernado por jueces, vía Colalillo entra todo a la Corte. El proceso está de más, los plazos están de más, la preclusión está de más. Vengo cuando quiero, lo subo, lo bajo. No que haya sido así Colalillo, sino que la conclusión o la aplicación posterior de Colalillo, así, indiscriminada, hemos logrado un recurso por arbitrariedad donde la Corte hace lo que quiere. Entonces eso es el para qué el proceso, ¿no? Dame las cosas y yo hago lo que me parezca. A mí me da mucho escozor con Colalillo, ¿no? Yo creo que le ha hecho un daño a la juridicidad argentina, que ya no tiene retorno, ¿no? Inenarrable. Porque hemos tirado por la borda la garantía del proceso. Claro, porque esto estaba fuera del marco del proceso. Claro. El otro caso, que es muy interesante, Jorge Antonio era un personero importante económico del primer gobierno de Perón, y cuando llega la revolución llamada Libertadora le confisca todos los bienes. Tenía la posesión de los Mercedes-Benz, ¿te acuerdas? El único importador de autos en Argentina. Y las ruedas, etcétera, etcétera. O sea, de enfermero había pasado a ser millonario, una especie de Lázaro Báez. Así es. Superior, era más plata. Más pícaro. Más pícaro. Y resulta que Jorge Antonio, asesorado por sus abogados, plantea las lanchas que me han secuestrado, los autos, qué sé yo, se van a devaluar, los bienes muebles son muy valiosos, se van a devaluar, y plantea la devolución. La Cámara Contenciosa le devuelven los autos. Y va el fiscal en contra del fallo de la Cámara y
Sebastián Soler, que yo creo que era un gran jurista, pero abrumado por su pasión política, dice, este personero del tirano prófugo, etcétera, interesante. No se le debe devolver, se debe revocar porque hay gravedad institucional, porque él fue miembro de un gobierno autoritario, etcétera, etcétera. Y falla paradójicamente... Para un poquito, para que presentemos quién es. Sebastián Soler es el gran penalista argentino, ¿no? Es el autor de la obra más importante de derecho penal del siglo XX en la Argentina. Los grandes tomos. Que fue Procurador General de la Nación, por eso estamos hablando de él. Y un hombre muy inteligente, además muy respetado. Pero Sebastián Soler dice eso, y Luis María Boffi Bollero, que fue un gran miembro de la Corte Suprema, acoge eso y deja sin efecto, deja sin efecto la sentencia de la Cámara, diciendo que perteneció, es decir, una sentencia netamente... Pero lo interesante es que trae el tema de la gravedad institucional, que después lo desarrollan, entonces Barranco Iber y SAT lo desarrollan en recurso por gravedad institucional de Barranco Iber, y Lito Sá, un amigo mío que ya falleció, acá presentó su tesis sobre eso. Es interesante porque eso después también va como caballito de batalla para el tema de el tema del recurso extraordinario por gravedad institucional, diciendo cuando, por ejemplo, en cuestiones de educación, cuestiones de propiedad, es decir, cuando atenta contra instituciones básicas de la nación. Oye, Luis, te interrumpo. Desde esta óptica, cualquier cosa tiene una gravedad institucional. Porque claro, estamos hablando de un sintagma que dice todo y nada dice. Es igual que hablar de la prudencia de los jueces. ¿Cuán prudente debe ser un juez para ser prudente conforme a la prudencia que le exige la ley? ¿De qué estamos hablando? Es una gravedad institucional. Pero eso fue el fundamento. Después vienen dos fallos que la Corte actúa como pretor, una creación pretoriana, que fueron los amparos. Claro. Los amparos no estaban reglamentados, llegan por vía de recurso extraordinario por arbitrariedad. Sirio, que después se va, en el longaniato se va a dictar ley, aquí en Córdoba se va a dictar ley para parar un poco el amparo, y nace el amparo que se constitucionaliza en 1994 en el artículo 43 de la Constitución. Pero lo más interesante no solamente es esto sino que en esta época también empieza a haber un fenómeno que es el fenómeno de la inflación. Es decir, a partir de 1950, cuando Perón ya se ha gastado las divisas, empezamos a tener una inflación en esa época del 36%, y vemos cómo impacta eso en la economía y en el derecho. Y entonces, en un primer caso de obras sanitarias, Torkinson contra obras sanitarias, Alfredo Orgaz, un jurista, un gran jurista cordobés, amigo mío, jugador, jugamos el gol juntos, ya falleció hace mucho, fue embajador en Chile, miembro de la Corte, presidente de la Corte Suprema. Él dice que en el caso de las expropiaciones se trata de obligaciones de valor y aplica la indexación, la actualización de la moneda. En un primer momento, esto en Torkinson... Vamos para atrás. Estamos hablando si son obligaciones de valuta o de valor. Es decir, si yo conformo el Código Civil, me comprometo a pagar 100 pesos, yo pago con 100 unidades de la moneda de la cual me contraté, no importa el pie de valor que tenga el peso en ese momento. Claro, el 619 es la deuda de valor, ¿no es cierto? El 619 del Código Veneciano. De Bellezarfi, que es copia del Código Austriaco de la fecha. Pero quiero que recuerdes que en la nota al 619, Vélez dice que la Argentina no puede tener nunca un problema inflacionario porque con la ley de encaje monetario del Banco Central había 44 centavos oro por cada peso que se emitía. Exactamente. Pero él dice, si esto no fuera así, yo elegiría la tesis austríaca. Es decir, él estaba con su corazoncito por el valor, ¿no? Y sin embargo, bueno, fue de valuta, y eso fue un escándalo. Vos te acordarás lo que fue los años 60, 70 y 80, la jurisprudencia. Y bueno, y eso lleva este fallo de Torkinson en disidencia, y después Nietzsche contra Provincia de Santa Fe dice todos los juicios de expropiación son obligaciones de valor y se debe aplicar la actualización de la moneda.
Pero después va a venir el famoso Rodrigazo en 1975, no sé si vos te recuerdas. Totalmente. Lo Bueno, sufrí. No sufrí. 10.000% en un mes. El Puglierazo y el Rodrigazo son dos hechos económicos que vino una Inolvidables, inolvidables. hiperinflación. Y acá en Córdoba una viuda, Amalia Camuso de Marino, demanda Perkins, que es una fábrica que está a la salida de Córdoba, que hace motores diésel, por la muerte de su hijo. Cuando demanda, la demanda era $100.000. Cuando termina, la demanda eran $10. Entonces el doctor Osvaldo Bartolomé Tarditi dice, hay que aplicar el principio de justicia conmutativa, sin anagmática, que dice Aristóteles, su Ética Nicómaco, y luego lo toma Santo Tomás en su Suma Teológica, y se debe salir del nominalismo y aplicar el valorismo en materia monetaria. Los doctores novillos árabes, que eran los abogados, porque ese juicio yo lo he estado leyendo para un trabajo, van a la corte, y la corte, con el voto de Frías, cordobés, hace lugar que dice que el paso del tiempo no puede enriquecer al deudor a expensa del acreedor, y cambia el nominalismo del 619 de Vélez Arfield y lo aplica y mete el valorismo. Y ese valorismo después se va en Grela Eugenio y sus acumulados, unos honorarios de abogados, va a ser más profundo, porque va a aplicar el artículo 16 del Código Civil, que decía que cuando la solución no está en la ley, hay que hacer la analogía, sino ir a los principios generales del derecho. Y ahí, en ese voto, se va a los principios generales y se trae una cita muy interesante de Santo Tomás, en donde habla del principio de justicia conmutativa, de la equivalencia de prestación. Y eso es muy importante porque vimos que acá la Corte, después la Corte en Sport 2000 lo aplica a los juicios ejecutivos, todo esto por vía, que eso trae también un caos a la Corte. La Corte, que en ese momento tenía unos 300 fallos por año, tiene 9.000 fallos por año por los casos de indexación. Pero después se produce la reversión del proceso inflacionario. Cuando viene la ley de convertibilidad y la estabilidad en la época de Menem, que tenemos el 4% anual, vos chocabas un guardabarro de un auto, le aplicaban los métodos de actualización, y resulta que por ese guardabarro, cuando terminaba, te comprabas 4 autos. Entonces viene un caso que se llama Melgarejo, donde la Corte aplica la desindexación, que después se corona por ley. Todo esto también son hitos que va haciendo la arbitrariedad, va modificando la arbitrariedad como materia importante, y que va cambiando. ¿Qué es lo que yo diría el realismo económico? La teoría del realismo económico, que la Corte ve la realidad y tiene en cuenta esa realidad y deja de lado el positivismo de la ley, adoptando un principio de razonabilidad. Que lo mismo se da en Sejian contra Sejian, Sac de Sejian. La ley 2393 tenía 100 años y fue un avance en su época porque estableció el matrimonio civil. Tan es así que en ese momento al presidente Marco Juárez se lo excomulgó, igual que Julio Roca. Se puso al nuncio apostólico, el obispo Clara, por la pelea entre la Iglesia y el Estado por la aplicación de esa ley. Y 100 años después, si bien la ley introducía el matrimonio religioso, prohibía el divorcio vincular. Después vino la 17711 de Borda, con 67 bis, que establecía el divorcio por mutuo consentimiento. Y justamente esta ley declara inconstitucional la ley 2393 y dice que se puede hacer el divorcio vincular, teniendo en cuenta el realismo social. El 70% de la pareja de la capital federal eran separadas, casadas en México, en el estado Tachacla, otra en Montevideo, otra. Yo tenía un amigo, un procesalista amigo mío, Mariano Orbones, que vos lo conociste, tenía arriba de una cruz, porque a la suegra le gustaba la cruz, en Paraguay con la segunda mujer casándose. Es decir, eran cosas grotescas que sucedían cuando la realidad era necesario dictar una ley de protección, de seguridad
para el Estado. Y de esa manera... Lo bueno es que si la ley la norma se declara inconstitucional después de más de 100 años. De 100 años. Y con voto de un divorcista, que es Belucho, y Caballero vota en contra. Que Belucho había escrito tratado y era divorcio. Dice, no, le corresponde el Poder Legislativo, ahí nomás después el Poder Legislativo dice. Después viene un caso muy interesante, que es de Córdoba, que se llama Centro Financiero, en donde la Corte llega, el Banco Central, que siempre llega tarde, era el liquidador de esta financiera. Va y verifica un crédito por 100 millones de dólares y no podía ser síndico, entonces se llama un síndico ad hoc. El síndico ad hoc se allana al pedido del Banco Central, pero pide que se le imponga las costas. Los abogados piden regulación de honorarios, le regulan 5 millones de dólares. Eso lo regula el juez en primera instancia, segunda instancia, va al Superior Tribunal, va a la Corte Suprema y confirma los 5 millones de dólares. Cavallo, que era el ministro de Economía, dice, yo voy a pagar esto, se vuelve loco y contrata un abogado, el doctor Rodríguez de la Faña, inicia una acción autónoma en nulidad, diciendo que era abusivo esto, etcétera, que por una página y media se le hubiera pagado 5 millones de dólares. En primera y segunda instancia, los jueces con buen criterio, entre ellos Jorge Cini en su Cámara, rechazan, dice, yo no puedo revocar un fallo de la Corte, ya están con cosas juzgadas. Va al Superior Tribunal y con un voto de Adam Ferrer, citándolo a Iter, dice que la cosa ahí es abusiva, la cosa juzgada, y le reduce por 5.500.000 pesos. El doctor Arauz Caste, un invento, ¿no? Recurso extraordinario. Y cosa juzgada abusiva, es un invento. Y la Corte le confirma la resolución por cosa juzgada abusiva, que era lo que había. Y ahí vemos cómo la Corte revoca su propio fallo. No sé si su propio fallo que tenía cosas juzgadas. Y después, en el caso Peralta, Luis Arsenio, en esa época, también realismo social, yo no sé si te acuerdas que muchos pasaron un final de con el plan Herman González, los famosos bonos, vos tenías depósito en tu banco, te pusieron unos bonos pagaderos de 12 años, este señor Luis Arsenio Peralta mete un amparo, y la Corte dice, bueno, que la emergencia, si bien era por decreto, era una emergencia. Después la emergencia se puso en la Constitución, pero no estaba en ese momento que era el gobierno de Menem, y la Corte rechaza el recurso y lo deja al pobre, al pobre sin nada. Después vamos a ver que la arbitrariedad se va cerrando con la aparición del cerciorari, porque ahí queda un abocamiento, como vos has dicho, discrecional de la Corte. Y la Corte con 3 palabras dice, esto no es... Chao. Y lo peor de todo es que el aumento de casos, cuando yo empecé a litigar en la Corte, hace muchos años, habían sido secretarios Lino Palacio, Rey y Imas, que Imas después fue miembro de la Corte Suprema en la época de Frondizi. Tenía 3 secretarios y tenía la Corte al día. Y Divito, después, que fue gran secretario letrado, ¿no? Bueno, Divito después fue secretario en la época fría, que había 12 secretarios letrados. Divito era un gran secretario. Gran secretario. Y cuando era Pedro Frías, que era amigo mío, y yo iba a visitarlo, Divito, ahí lo conocí a Divito, pero y bueno, en ese momento la Corte tenía 12 secretarios y estaba un poco abrumada porque con la indexación, de ahí me entero yo, le habían aumentado a 9.000 casos, que muchos eran casos que ya lo tenían hecho y bajado. Cavallo inventó el tema de las jubilaciones y la Corte llegó a tener 35.000 casos a fallo. Es decir, que pasó a tener 646 secretarios. La Corte hoy tiene más o menos, debe estar en los 700 secretarios letrados, que tiene secretarios principales, que está Abrita, que es muy bueno, hay varios secretarios buenos, pero... Y después son los relatores, son los que hacen la sentencia, ¿no? Y después secretarios de secretarios, que son, por ejemplo, la doctora Cayuso, etcétera, etcétera, que son importante
gente Lo que muy hacen capaz. lo que hacen las sentencias. Exactamente. Bueno, lamentablemente, la realidad es, yo me reía porque una vez tenía un recurso y un amigo mío era muy amigo del miembro de la Corte peronista, de la Corte menemista López. Entonces lo vamos a ver a Buenos Aires y López me dice, lo tiene la secretario tal. Y el secretario tal me dice, sí, yo tenía el caso, pero lo tiene la chica tal que está allá. La voy a hablar a la chica tal y le digo, ¿usted cuánto hace que esté en la corte? Doctora, hace un mes que entré en la corte, me recibí abogada, me han obrado y estaba haciendo el fallo del recurso extraordinario. Que yo no sé si has leído un libro de un americano que se llama El tercer juez, el caso del secretario de la corte, que lo ponen como el juez el que hace y los jueces, este, los jueces deciden. Oye, te Es más, interrumpo, te en el caso interrumpo. de... Oye, te interrumpo. Yo tengo, cuando llegan los chicos de la maestría, los hago presentar Sí, a todos el primer día, ¿no? Y una chiquirinita santiagueña de 24, 25 años, dice, yo soy fulana de tal, ¿y tú qué haces? Le digo yo. Dice, yo soy la que hace los fallos que luego firman los ministros de la corte, dijo. Claro, ¿no? Este, son relatores, son chicos brillantes, ¿eh? Con medallas de oro la mayoría, pero tienen 25 años. Y la Constitución pensó que vayas vos, no tu nena, a ser la jueza de la corte, por más medallas de oro que tenga, ¿no? sí, desgraciadamente, como decía Aristóteles, la realidad es la única verdad y esa es la verdad hoy en La día. verdad, ¿no? La Corte tiene que achicar sus abocamientos a cosas esenciales y no... Oye, es una inmoralidad, esto corre por mi cuenta, ¿eh? No, 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 no. Bueno, no me digas ni que sí ni que no. Pero que la sentencia de que la juridicidad argentina la manejen chicos, jovencísimos, que son los que hacen la sentencia. Hace unos años, por una entidad de Buenos Aires, dijo aleluya, se hizo una salutación extraordinaria en la corte porque había llegado a 2000 sentencias dictadas en el año. Eso no se puede saludar, le dije. Pero 2000 sentencias en 200 días hábiles, son 10 sentencias por día. No llega nunca 10 páginas. Llegan Trabajando las 24 mamotretos de horas. varios cuerpos, de 200, 500, 1000 páginas. ¿Cómo hacen en ese momento 7 jueces para leer 10 expedientes, entenderlos, internalizarlos, comprenderlos, discutirlos, hacer una deliberación sobre el fondo del asunto y tomar una decisión? Y además escribirla. ¿Cómo hacen para hacer 10 por día? Claro, no lo hacen nunca, ¿no? Porque además en esa época, yo quiero recordar, de la época de los 7 jueces, abrí la revista Cara y uno estaba tomando cócteles en la Embajada de Francia, y otro estaba jugando al tenis en Roland Garros, y otro estaba dando una conferencia en la Universidad de Rusia. ¿Cuándo dictaba esa gente la sentencia? Eran los chiquilines que tenían debajo, ¿no? Una inmoralidad. Yo no quiero ser hombre políticamente correcto. Desgraciadamente, el otro tema que es importante es el Superior Tribunal de la Causa, porque la Corte, en un primer planteo con Victorica, en un caso que se llama Gómez contra Municipalidad de Villa Rosario, un caso de Córdoba, ese caso de Córdoba, contra el fallo de la Cámara, va el recurso extraordinario y la Corte de ese entonces, finales de 1800, dice el Superior Tribunal de la Causa son los superiores tribunales de provincia. Después viene otro juicio, Banco Nación, que la Corte dice, no, los superiores tribunales son las cámaras provinciales, que son los últimos que tienen la opinión sobre la cuestión federal y pueden ir a la Corte. Eso fue indemne esa teoría hasta que aparece una teoría de Sagües, que era la teoría del agotamiento de las vías, o sea que vos tenías que plantear ante la Cámara un recurso extraordinario ad eventum y colateralmente con eso todos los recursos provinciales para que la provincia diga no intervengo en la cuestión federal y la Cámara baje y vaya. Esto hasta que sale un fallo de Estrada contra ocupantes de la calle Córdoba, ahí en Rosario. Yo fui el abogado del caso Estrada, yo fui el abogado. Y, bueno, y la Corte ahí dice, el Superior Tribunal de la Causa son los superiores tribunales de provincia. Y yo en un congreso que se hizo en Córdoba presenté una moción de la manifiesta desigualdad que teníamos, los que litigamos en la provincia para plantear recursos,
contra los que litigaron en la capital federal. ¿Por qué? Porque en ese momento la capital federal no era la Cava, después de la reforma del 94, sino yo contra un fallo de la Cámara Civil podía interponer un recurso extraordinario ante la Corte. En cambio, en Córdoba yo tenía que ir al Superior Tribunal, agotar por la vía de la casación, etcétera, para recién llegar a la Corte. Pero ahí quedó centrado la teoría que Caballero votó en disidencia, dio inclusive una charla ahí en ese congreso en contra del fallo de Estrada, pero de Estrada en adelante, Picón, Maggio, etcétera, en la Corte, en Maggio, la Corte se tomó el atrevimiento Di Maggio fue la causa. Maggio, perdón, no Maggio, Di Maggio. A ver, fue Divito el que lo escribió, Estrada, y Di Maggio los escribió Divito, me consta. Y la Corte y después estaba Picón contra Refresco, un fallo de Catamarca. Señor. Cristó, otro fallo de la época de Divito. Pero ahí en Di Maggio la Corte se atreve y le dice, el Código de Procedimiento Penal establecía que no podía haber pena, recurso cuando la pena era menor de 3 años. No tenía el recurso de casación. Entonces yo voy en recurso extraordinario, sino el mismo código. Y ahí en el fallo la Corte dice, no es superior tribunal de la causa. Y las provincias tienen que adoptar un régimen procesal que pongan al superior tribunal como superior tribunal de la causa. Es decir, que ahí está un poco vulnerando el principio del federalismo, que en el artículo 5 establece que las provincias se dictan su propio órgano de justicia y su propio... Eso lo acoto porque también creo que es otro aspecto interesante a los fines de Santa Fe tuvo que reformar su régimen a partir de ese fallo, porque para mí el Tribunal Superior de la Causa era la Cámara Ordinaria de Segunda Instancia. Exactamente. No había que transitar necesariamente el recurso de la Corte Provincial, ¿no? Y sin embargo, bueno, a partir de ese fallo, yo tengo que hacer primera instancia, segunda, tercera, para de la Corte Provincial para llegar a la Corte Nacional, ¿no? Exactamente. Oye, con lo cual tenemos los provincianos un paso más. Un paso más, obligatoriamente. Ya no hay igualdad entre la ley, entre el capitalino y nosotros. Bueno, Dios está a un lado, pero atiende en Buenos Aires. Hay un refrán que decimos acá. Bueno, ahora le han metido la casación en el medio, ¿no? Sí, pero todavía no han legislado la casación civil, todavía no la han legislado. Está solamente la Corte de Casación Penal en el medio. Y eso ha servido para alargar todos los procesos penales sin edie, sin prisión. Oye, Luis, estamos ya en 1h05 de conversación, estoy entretenidísimo contigo. Damos 3 minutos más para ir cerrando esto, a ver, cerrame todo esto con alguna idea. Y mira, la idea es lo siguiente, el recurso extraordinario por arbitrariedad, que es lo que nos implica, viene a ser una especie de casación por fallas en la sentencia. Cuando la sentencia comete arbitrariedad normativa, como dice Sagüez, es decir, cuando se aparta la ley, aplica una ley derogada, prescinde de la ley, crea la ley por una sentencia, en caso del juez legislador, que se atribuye facultades, es decir, ese es un motivo de recurso. El otro es la arbitrariedad fáctica, prescindo de pruebas suficientes, etcétera, etcétera. El otro es cuando hay gravedad institucional, cuando la sentencia atenta contra entidades básicas de la nación, como puede ser dictar una sentencia penal que viole el principio de la especialidad, etcétera, etcétera. Eso para poner. El otro, el de la verdad jurídica objetiva, que cuando el juez dice, bueno, es irrazonable esto, etcétera, etcétera. Es otra causa. El otro es el realismo económico y el realismo social, porque vivimos en una sociedad con una mutación tan cambiante que eso hace que penetre en la esfera del derecho, como es el caso de los divorcios que hemos comentado, de Sejian, por ejemplo, y el otro caso es la convulsión social, el realismo social que han creado la ley de emergencia, que crearon el caso del Corralito, diferentes cambios de acuerdo a la composición de la Cámara. Empezó con Smith en contra del Corralito, después vino la corte del que ganó de Duhalde, y Duhalde consiguió que cambiaran
el criterio a favor del Corralito Corralón cuando era Labaña ministro, la cual se estafó a millones de ahorristas en dólares en este país. Eso es otra de las cosas importantes tener en cuenta. Y la otra cosa importante tener en cuenta que cuando yo planteo un presaltum, tiene que haberse tramitado en la justicia federal, tiene que haber gravedad institucional. No puedo plantear un persaltum en la justicia provincial. Eso tiene también que quedar bien en claro. Y por otra cosa, por otra causa, yo creo que hay que rever con el tema del realismo económico, por ejemplo, el valorismo, porque hoy en los juicios de expropiación dicen se aplican las obligaciones de valores, citando el caso Nietzsche. Pero no te paga el Estado, te fija y te pone un interés del 12% anual, y cuando el Estado te paga a los 10 años, resulta que se ha licuado la deuda. Y ahí debe quedar ser el interés común, no el interés como obligación de valor. Porque no le permite, por la convertibilidad, actualizar el capital y le fija un interés que es realmente confiscatorio. Yo tengo ahora en fallo 4 casos de eso en la Corte. Vamos a ver qué pasa. Ya te los voy a comentar cuando salga el fallo si me dieron o no la razón. Que son unas expropiaciones que se hacen para los indios Wichitoy allá en Salta. Bueno, yo creo que queda para hemos hecho un vez reconto muy lindo, Luis, de... además muy entretenido, ¿no? Oye, te agradezco mucho tu presencia, tu ayuda, tu compañerismo. Un fuerte abrazo para vos y todo mi agradecimiento y el de nuestra gente para tu presencia en este conversatorio. Hasta siempre y hasta pronto, mi querido amigo. Bueno, un especial saludo para vos y para tu señor. Un abrazo. Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias.